Hermanos, bendecido día, bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día, gracias por la misericordia que tú tienes para con tus siervos aquí. Rogamos, Señor de los cielos y de la tierra, que perdones todos nuestros pecados, Señor. Dios, danos sabiduría, inteligencia espiritual, el conocimiento de ti. Háblanos y que tus siervos te escuchemos. Deleítanos en ti. Gracias por esta maravillosa comida que tú tienes para con nosotros en este momento. Todo esto te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues hoy vamos a meditar en su palabra y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. Recordemos que Dios habla a través de su palabra, que toda la escritura en la que vemos su palabra, la Biblia, ha sido inspirada por Él. En este caso es a través de Mateo, que nos dice, que nos expone Dios, que quiere hablarnos en este momento. Les ruego que abran su corazón y su entendimiento a Él. Dios ha puesto por tema el día de hoy a esta meditación: confío en mi Señor y Salvador y le adoro. Confío en mi Señor y Salvador y le adoro. Bien, vamos a ir a su palabra en el capítulo 14 de Mateo, versículos 22 al 33. Dice el 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Vamos a saborear estos versículos. Dice enseguida. Luego había un acontecimiento pasado, dice después de esto, dice Jesús, enseguida Jesús. Cuando escuchamos el nombre de Jesús, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué significa para ti Jesús? Piénsalo tantito, piénsalo un momento. Cuando dicen Jesús, y sobre todo en su palabra, dice, enseguida Jesús. Jesús significa Salvador. Para ustedes, hermanos, ¿qué significa Jesús? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué hay en tu corazón cuando alguien te habla de Jesús? Y cuando Jesús te habla. Y en este pasaje dice, enseguida Jesús. Y para nosotros los cristianos, Jesús es aquel a que hemos confesado como nuestro Señor y Salvador personal. Y hemos creído que su Padre lo levantó de los muertos. Es nuestro Señor y Salvador. Es aquel que murió por nuestros pecados en esa cruenta cruz. Es aquel que murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día para honra y gloria del Padre y para rescatarnos del pecado. Y aquí dice Jesús. Enseguida Jesús, nuestro Señor, está aquí. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos. Y podemos decir aquí, ¿qué es un discípulo? Discípulo es aquel que voluntariamente aprende, estudia y transmite los dichos y enseñanzas de su maestro. Es aquel que voluntariamente aprende, estudia y transmite los dichos y enseñanzas de su maestro, voluntariamente. Dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos. Y aquí es donde viene la parte también nuestra. Discípulos, dice su palabra en Hechos capítulo 11 versículos 26. Vamos a ir a Hechos capítulo 11 versículo 26. Hechos capítulo 11 versículo 26. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Discípulos cristianos. Y si podemos vernos aquí, enseguida Jesús es a sus discípulos, a nosotros podemos incluirnos aquí. Dios quiere que veamos esto desde la perspectiva de estar cerca de su Hijo amado. Para nuestro Dios, Jesús es su Hijo
amado. Dice, enseguida hizo Jesús a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús nos está diciendo, entren en la barca y vayan a la otra ribera, o sea, al otro extremo del mar, mientras entre tanto que yo despido a la multitud. Y si vemos un poquito el antecedente, es que Jesús acababa de hacer el milagro de multiplicar los peces y los panes a más de 5,000 personas. Una multitud de más de 5,000 personas. Jesús iba a despedir a la multitud, a más de 5,000 personas. ¿Y qué es despedir? Despedir es decir algo afectuoso al separarse de alguien. Quiere decir, Jesús se quería decirles algo afectuoso a toda esta gente que había sido reunida y se despedía de ellos, pero a los discípulos, a nosotros, los cristianos, que Dios quiere que nos veamos aquí, nos dice, entren en la barca y vayan delante de mí a la otra ribera, entre tanto que yo despido a la multitud. Aquí podríamos pensar, ¿y por qué tú no vienes con nosotros? ¿Y por qué nosotros no nos quedamos contigo? Pero la voluntad de Dios, de nuestro Señor y Salvador, era que fuéramos a la barca y que fuéramos a la otra ribera. Dice el 23, despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte. Después de despedir, de saludar afectuosamente a las personas que habían estado con él reunidas, más de 5,000 personas, dice que fue al monte, subió al monte a orar. Quiere decir que estaba algo abajo, fue algo arriba, que es el monte, y se fue solo a orar, aparte, hablar con Dios, hablar con su Padre. Orar, recordemos que orar es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Jesús fue a hablar con Dios al monte aparte. Dice, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Quiere decir que subió antes de anochecer, despidió la multitud, subió, empezó a hablar con su Padre, a orar, y dice que llegó la noche, la oscuridad. ¿Se imaginan estar en un monte oscuras, sin ninguna luz? Pero él tenía la luz de su Padre, porque estaba hablando con Dios. Cuando llegó la noche estaba allí solo. Y 24. Dice, ya la barca estaba en medio del mar. Una barca es una embarcación pequeña, quiere decir que no somos muchos los que vamos ahí. Dice, y la barca estaba en medio del mar, o sea, ya había atravesado la mitad del trayecto que Jesús les había dicho que fueran del otro lado de la ribera. Dice, pero estaba azotada, esa barca estaba azotada por las olas. Azotar es golpear, golpear. De por sí estamos en una barca, estamos no muy firmes, y se imaginan aún así en noche, o sea, ya noche, oscuro, que no se ve nada, y las olas están pegándole a la barca. Dice, porque el viento era contrario. Donde se dirigían a la otra ribera, estaba siendo azotada, estaba siendo golpeada por el mar con las olas, hace ruido, se mueve la barca. Dice, porque el viento era contrario. Aparte de la barca, las olas, el golpeteo de las olas con la barca, y aparte el viento contrario. Dice el 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mas a la cuarta vigilia. Aquí es donde tenemos que ver más o menos qué hora es, ¿verdad? En aquella época, la noche para ellos duraba 12 horas. Y esas 12 horas estaban divididas en 4 partes, o sea, en 4 vigilias. La primera vigilia era de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. La segunda vigilia era de las 9 de la noche a las 12 de la mañana. La tercera vigilia era de las 12 de la mañana a las 3 de la mañana. La cuarta vigilia era de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Quiere decir que Jesús, dice, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Entre las 3 y las 6 de la mañana, Jesús viene a ellos. Ya habían pasado tiempo, porque dice que Jesús los despidió, y después de que subió al monte, anocheció, quiere decir que vamos a pensar que eran las 6 de la tarde. Dice que vino a ellos como a las 3, entre las 3 y las 6 de la mañana. Dice, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, caminando sobre el mar.
¿Qué impresión tenemos al ver a Jesús andando sobre el mar? Y es algo que tenemos que ver porque tenemos que leer su palabra, para eso nos la dio, porque Él habla a través de ella. Y tiene un significado, tiene una parte en la que Dios nos muestra qué es lo que Él hace, andar sobre el mar. Si vamos a Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1, versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Sobre el mar, sobre las aguas, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios se movía sobre la faz de las aguas. Recordemos que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aquí está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y vamos a ir más adelante también en Job. Vamos a ir al libro de Job, capítulo 9, versículo 8. Dios está hablando de Dios Padre. Y en el versículo 8 dice, Job, capítulo 9, versículo 8. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Si leemos nuestra Biblia, si los discípulos leyeran su Biblia, si los cristianos leyéramos su Biblia, oyéramos a Dios a través de su palabra, entenderíamos que Dios camina sobre las aguas. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí dice Dios camina, andar es caminar sobre las olas del mar. Vemos al Espíritu Santo, ahora vemos al Padre en Job, y si regresamos a Mateo capítulo 14, que es lo que estamos viendo, en el versículo 25 dice, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. El Espíritu Santo sobre la faz de las aguas. En Job, Dios Padre caminando sobre las olas del mar. Y en Mateo capítulo 14, versículo 25, Jesús, el Hijo, andando sobre el mar. Es algo que Dios hace, andar, caminar sobre el mar. Veamos más adelante. Dice el 26, y los discípulos y los cristianos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Vieron algo que no era concebible, que no era normal, que sí, que se alteraron. Dice, se turbaron diciendo, un fantasma. No sabían quién eran, tenían incertidumbre de qué era lo que estaban viendo, de a quién estaban viendo. Pero si leyéramos su palabra en Job y leyéramos Génesis, nos daríamos cuenta que Dios camina sobre el mar, sobre las aguas. Si la leyéramos, diríamos, es Dios el que viene caminando sobre el mar, sobre las aguas. Pero como no tenemos esa relación con Él, como no hablamos con Él, como no lo escuchamos a Él, cuando Él se manifiesta, no sabemos qué es. Y como no sabemos qué es, nos da miedo, nos turbamos, no sabemos qué hacer, nos sentimos con una incertidumbre tremenda. Dice, se turbaron diciendo, un fantasma, ¿qué es esto? Me da miedo, me va a hacer daño. Y dieron voces de miedo. Cuando tenemos miedo, es que creemos que algo nos va a hacer daño. ¿Qué entendieron estos discípulos, estos cristianos? ¿Qué entendemos de los que estamos aquí? Que tenemos miedo, porque no sabemos qué es o quién es. Pero si leyéramos su palabra, nos damos cuenta que es Dios el que está caminando sobre el mar, sobre las aguas. En Génesis nos dijo que es el Espíritu Santo. En Job nos dijo que es el Padre. Y en Mateo nos dice que es Jesús, a quien hemos confesado como nuestro Señor y Salvador personal. Dice el 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Se imaginan oír la voz de Jesús? Si hemos estado con Él, reconocemos su voz.
Y Él cuando nos dice, tengan ánimo, o sea, no tengan miedo, no se turben, yo soy. No tengan miedo, yo soy. ¿Quién es el que dice yo soy? Hemos visto en varios pasajes de la Biblia, yo soy la paz. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el que nos dice, yo soy. Jehová se manifestó a Moisés, le dije, cuando hables a los israelitas, yo soy, dijo, te digo. 28. Entonces les respondió Pedro. Conocemos a Pedro, ¿verdad? Es muy impetuoso, toma la iniciativa, ¿verdad? Y dijo, Señor, fíjense la pregunta, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si eres tú, Jesús, mi Señor y Salvador, da la orden que yo camine igual que tú. Que yo camine igual que tú. Es un anhelo que Pedro está manifestando a Jesús. Si eres tú, dame la bendición de caminar igual que tú. El 29. Y entonces Jesús le dice, él dijo, ven, Jesús dio la orden de que caminara como él. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Jesús dio la orden, Pedro le creyó. Dice entonces Pedro descendiendo de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Se imaginan a Pedro caminando sobre las aguas? Pero Jesús había dicho, ven. Recordemos que es pues la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pedro le creyó, pero Pedro le creyó a su Señor. Porque si vemos también en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No es que nosotros lo podamos hacer, es que Jesús lo hace porque Él es el autor y consumador de la fe. Pedro le creyó que Jesús podía hacer que él caminara sobre las aguas igual que Jesús. 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué sucede con Pedro? Pero al ver el fuerte viento, quiere decir que dejó de ver a Jesús. Y Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Pedro empezó a caminar. Nosotros podemos empezar a caminar y dejar de verlo. ¿Y qué sucede? Nos hundimos. Nos hundimos. Dice, entonces Pedro al ver el fuerte viento, recordemos que vienen en sentido contrario. Quiere decir que a las espaldas de Pedro, porque Pedro venía hacia Jesús, estaba el viento. Quiere decir que Pedro empezó a ver a Jesús y luego volteaba a ver el viento, porque el viento lo empujaba, lo empujaba, lo empujaba. ¿A quién le creemos? ¿A Jesús o al viento? Dice, entonces, cuando sucede esto, dice, le dio voces diciendo, Señor, sálvame, o sea, ya no puedo. Ya no confío en ti. Dice, al momento Jesús, en el versículo 31, dice, extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Al momento, o sea, instantáneamente Jesús, y imagínense, dice, solamente extendió su mano, no se echó al mar a nadar para sacarlo, solamente extendió su mano para sacar a Pedro. ¿Te imaginas un hombre pesado y todavía mojado? Pues pesa mucho. Y Jesús lo único que hizo fue extender su mano y sacarlo. Y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando dudamos es que no sabemos qué hacer. Y realmente fue lo que hizo. Veía a Jesús y veía el viento. Cuando dudamos es que no sabemos qué hacer. O vemos esto o hacemos esto. Por eso, ¿confiamos en nuestro Señor o confiamos en lo que vemos? Dice el 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Cuando Pedro y nuestro Señor Jesucristo subieron a la barca, se calmó el viento, dejó de azotar las olas a la barca, se hizo una bonanza, una quietud. Y nosotros estando dentro de esta barca, ¿qué podemos pensar? ¿Qué podemos sentir? ¿Qué podemos expresar? Primeramente viendo a Jesús caminando sobre el mar. Ya vimos que Dios camina sobre el mar. Y luego vemos que hace que Pedro
camine sobre las aguas. Luego vemos que Pedro duda y solamente extiende su mano Jesús y saca a Pedro. Luego llegan los dos caminando sobre el mar y suben a la barca y se hace una bonanza. ¿Qué pensamos nosotros como discípulos cristianos en que hemos voluntariamente decidido que Jesucristo sea nuestro Señor y nuestro Salvador? Nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos creído que Él pagó por nuestros pecados. ¿Qué sentimos? Con uno de los discípulos, un cristiano, sube con Jesús a la barca y se hace una bonanza. Y vean lo que expresan aquí los discípulos, los cristianos. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Cuando vieron esto, se postran ante Él, se humillan, se hincan. Dice, vinieron y le adoraron. Adorar es poner a Dios en primer lugar. Pusieron a Jesús en su corazón en primer lugar. Y le dijeron, verdaderamente, realmente, tú eres Hijo de Dios. El tema de hoy es: confío en mi Señor y Salvador y le adoro y lo pongo en primer lugar. Cuando vienen los fuertes vientos y los golpes y aquello que no podemos comprender, ni matizar, ni razonar, ni comprender, venimos a Él, a su palabra, clamando. Y cuando Él nos dice lo que tenemos que hacer, porque aquí Pedro le dijo, manda que vayas a las aguas, Él dijo, ven. Confío en que puedo caminar sobre las aguas, de los problemas, de las dificultades, de las adversidades, de aquello que no puedo controlar, que no puedo pensar, que no puedo discernir. Por eso Él dice, ven a mí, porque separado de mí nada puedes hacer, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es lo que Dios puso en los labios de nuestro hermano Pablo. Pero es Dios, recordemos que Dios es el que inspira su palabra. Cada palabra que leemos aquí en la Biblia, estamos escuchando a Dios. Si quieres oír a Dios, ve a su palabra, pero tienes que venir creyendo, confiando en que Dios te va a hablar a través de ella. Te va a hablar a través de Mateo, te va a hablar a través de Daniel, te va a hablar a través de Pedro, te va a hablar a través de Pablo, pero es el Dios el que nos está hablando aquí. ¿Confías en Él? Puedes decir con toda libertad a la persona con la que platiques, con la que compartas, con la que vivas, que Jesús es tu Señor, que Jesús es tu Señor. Cuando dices Jesús, estás diciendo que es tu Señor. Las personas que te conocen saben que Jesús es tu Señor, que un día decidiste voluntariamente confesar a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, que un día decidiste creer que Jesús había muerto por tus pecados y que fue sepultado, quiere decir que murió y que resucitó al tercer día. Eso es creer, eso es ser un cristiano. Confesar que Jesús es mi Señor y Salvador y creer en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos porque Él murió por mis pecados. ¿Confías en tu Señor y Salvador y lo pones en primer lugar? Ponlo en tu corazón. Cada vez que quieras hablar con Él, arrepiéntete de todos tus pecados, exprésale lo que tengas que decirle y escúchalo a través de su palabra. Ora, porque esto es por fe, es por fe. Es pues la fe, la certeza de que lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros no vimos a Jesús andando sobre el mar, pero su palabra lo dice. ¿Lo creemos? ¿Confiamos en Él? ¿Sí? Vamos a orar.
Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por la bendición que nos das de tu palabra y de poder verte, Señor, y de poder escucharte y poder deleitarnos en ti a través de tu palabra, de conocerte, Señor, de amarte, de servirte, de obedecerte, de depender de ti, Señor. Bendícenos, Señor, como hijos tuyos, como discípulos tuyos, como seguidores de ti, Señor Jesús, en que confiemos en ti, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Gracias, bendito Padre, porque nos das la preciosa bendición de hablar contigo a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo y en tu Santo Espíritu que mora en nuestro corazón. Te alabamos, Padre. Gracias. Te pedimos también que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra. Te pedimos que tengamos una relación contigo, que vivamos en el gozo de tu salvación. Y el gozo es tener una relación plena y total contigo. Gracias, bendito Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bien, hermanos, gracias por este momento. Les pido a Dios que los bendiga y también pido a Dios que pronto podamos vernos y juntos alabar y adorar a nuestro Dios. Alabar y adorar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y toda nuestra mente. Hasta la próxima.